El terremoto de Chile. Heinrich von Kleist. En Santiago, la más importante ciudad del Reino de Chile, justamente cuando se producía el gran terremoto del año 1647, en el que tantos seres perecieron, estaba atado a una pilastra de la prisión el español Jerónimo Ruguera, acusado de un hecho criminal, a punto de ser ejecutado. Don Enrique Asterón, uno de los nobles más acaudalados de la ciudad, le había echado de su casa hacía poco más de un año, donde se desempeñaba como maestro, cuando descubrió sus relaciones con su única hija, doña Josefa. Como después de haber amonestado a su hija con severidad, el noble anciano descubriese una oculta cita que se habían dado, gracias al celo de su orgulloso hijo, con ese motivo decidió confiar a la joven al monasterio carmelita de Nuestra Señora del Monte. Gracias a una feliz casualidad, Jerónimo había podido reanudar sus relaciones con ella, de manera que en una tranquila noche, sirviendo de escena el jardín del cementerio, alcanzaron su total felicidad. En la fiesta del Corpus, cuando partía la procesión de las monjas tras de las cuales iban las novicias, acaeció que justo entonces, cuando sonaban las campanas, le sorprendieron a la desdichada Josefa los dolores de parto, derrumbándose sobre los escalones de la catedral. Este hecho provocó un escándalo extraordinario. Llevóse a la pobre pecadora sin prestar atención a su estado a la prisión, y apenas hubo dado a luz, por orden del arzobispo, se le instruyó proceso. En la ciudad se comentó con gran saña este escándalo, y las lenguas se dieron a tan agrias murmuraciones sobre el monasterio donde había sucedido todo, que ni los ruegos de la familia Asterón, ni el deseo de la misma abadesa, que se había encariñado con la joven a causa de su conducta intachable, pudieron atenuar el rigor con que la amenazaba la ley eclesiástica. Todo lo más que podía suceder era que la muerte en la hoguera, a la que había sido condenada para escarmiento de doncellas y damas de Santiago, le fuese conmutada por la pena de ser decapitada. Ya se alquilaban las ventanas en las calles por donde iba a pasar el cortejo de la ejecución. Ya se levantaban las tejadillas de las casas, y las piadosas hijas de la ciudad invitaban a sus amigas a presenciar el espectáculo que les depararía la ira divina. Jerónimo, que estaba en prisión, creyó perder el juicio cuando se enteró del giro que tomaba el asunto. Barajó en vano alguna posibilidad de salvación. En alas de su ardiente fantasía, solo lograba estrellarse contra los muros y los cerrojos, y un intento que hizo de limar los barrotes de su ventana le costó ser encarcelado en un calabozo peor. Entonces se posternó a los pies de la Madre de Dios y rezó con ardiente piedad, pues ella era la única que podía llevarle a la salvación. Al fin llegó el día señalado, y sintió en su pecho que se desvanecía toda esperanza. Sonaron las campanas que acompañaban a Josefa al lugar de la ejecución, y la desesperación se adentró en su alma. La vida le pareció repudiable y resolvió matarse colgándose de una correa que por azar le habían dejado. Estaba, como ya dijimos, sujeto a una pilastra, e intentaba asegurarle el lazo que le sacaría de ese valle de lágrimas de un gancho que sobresalía de la cornisa, cuando, de repente, hundióse la mayor parte de la ciudad, con un crujido como si el cielo se derrumbase, y todo lo que alentaba vida quedó sepultado en las ruinas. Jerónimo Ruguera quedó inmóvil de espanto, al tiempo que, como si hubiera perdido el conocimiento, se aferró a la columna donde había pensado que hallaría la muerte para no caer. El suelo se estremeció bajo sus pies, los muros de la prisión se resquebrajaron, todo el edificio se inclinó para caer hacia la calle, lo que no sucedió gracias al edificio de enfrente, que también había cedido y le sirvió como apoyo. Temblando,
Con el cabello erizado y las rodillas que parecían querer rompérsele, se deslizó Jerónimo por el declive del suelo del edificio, con el propósito de salir por el boquete que el choque de ambos edificios había abierto en la pared delantera de la prisión. Apenas estuvo a salvo cuando un segundo temblor hizo que toda la calle se desplomase por completo. Transcurrió casi un cuarto de hora en que estuvo completamente sin conocimiento, hasta que despertó de nuevo y con la espalda vuelta hacia la ciudad, medio se incorporó del suelo. Inconsciente, sin saber cómo podría salvarse de esta catástrofe, se apresuró a huir lejos de los cascotes y maderos que por todos lados amenazaban con matarle, en busca de la puerta más cercana de la ciudad. Todavía aquí se derrumbó una casa, por lo que corrió, para evitar los escombros, hacia una calle cercana. Más lejos, llamas refulgentes entre grandes humaredas lamían las cúpulas, haciéndole huir asustado hacia otra calle. Pero he aquí que el mapuche sale de cauce y le arrastra en sus hirvientes ondas hacia otra. Aquí yace un montón de cadáveres. Allá se oye una voz plañidera entre las ruinas. Acá se oyen los gritos de la gente encaramada en los tejados ardiendo. Allí hombres y animales luchan con las olas. Ora un hombre de coraje se lanza a salvar a alguien. Ora otro, pálido como la muerte, extiende mudo las manos trémulas al cielo. Cuando Jerónimo estuvo a las puertas de la ciudad y pudo alcanzar una colina, cayó sin sentido sobre la tierra. Luego se palpó la frente y el pecho, incapaz de saber qué debía hacer en tales circunstancias, y sintió un inefable placer cuando la brisa del mar le refrescó al volver en sí, y su vista se volvió en todas direcciones para admirar la hermosa región de Santiago. Solo la entristecida muchedumbre que se veía en derredor acongojaba su corazón. No comprendía por qué tanto él como ellos estaban en aquel lugar, y solo cuando al volverse vio la ciudad hundida, recordó los terribles instantes vividos. Se inclinó profundamente hasta tocar el suelo con la frente para dar gracias a Dios por su salvación, y a la vez, como si se despojase de la terrible impresión que oprimía su alma y sofocaba todas las demás, se echó a llorar, rebosante de alegría, pues aún gozaba de la vida espléndida y de todas sus bellas imágenes. Como viese en su mano un anillo, recordó de pronto a Josefa, a la prisión, a las campanas que había oído y el instante en que todo se había desplomado. Su pecho volvió a llenarse de congoja y se arrepintió de su alegre oración y le pareció terrible el ser que reinaba desde el firmamento. Se confundió con el pueblo, que se preocupaba por salvar el resto de sus propiedades, y fue a la puerta, y con gran temor se atrevió a preguntar si habían ejecutado a la hija de Asterón, pero nadie supo responderle. Una mujer que cargaba una gran cantidad de utensilios hasta el punto de llevar doblada la cerviz, casi hasta tocar la tierra, y 2 niños pendiendo del pecho, le dijo al pastor como si ella misma le hubiera visto, que la habían decapitado. Jerónimo dióse la vuelta y como ya no podía dudar de que Josefa hubiese muerto, se internó en el bosque donde se dejó caer entregado a su dolor. Hubiera deseado que la furia de la naturaleza volviera a descargar sobre él. No entendía por qué ahora la muerte se apartaba de su alma ensombrecida, ya que tanto la ansiaba y le parecía su verdadera salvación. Se propuso entonces no vacilar, aunque los robles estuviesen desarraigados y las copas a punto de caer sobre él. Así pues, después de haber llorado mucho, como del ardiente llanto volviesen a renacer las esperanzas, se levantó y miró el campo en todas direcciones. Luego recorrió todas las cimas de las montañas donde la gente se había agrupado. Anduvo por todos los caminos donde rebullía la corriente de la marea. Allá donde el viento agitaba una túnica femenina,
Allí le arrastraban sus vacilantes pies. Con todo, ninguna cubría a la adorada hija de Asterón. El sol declinaba hacia el ocaso, y con él morían sus esperanzas. Cuando llegó a lo alto de un peñasco que daba sobre un vasto valle, en el que se veían muy pocas personas, vacilante, sin saber qué hacer, recorrió con la vista los distintos grupos, y ya estaba a punto de volverse cuando vio a una mujer joven ocupada en bañar en una de las ondas del arroyo a un niño. Al ver esto, con el corazón palpitante, echó a correr cuesta abajo, lleno de presentimientos, gritando: «¡Virgen Santísima!», y reconoció a Josefa, que al oír ruidos se había vuelto temerosa. Con cuánta dulzura se estrecharon los infortunados amantes que un milagro había salvado. Josefa iba camino de la muerte y estaba al borde del cadalso cuando de repente los edificios se desmoronaron sobre la comitiva. Lo primero que hizo fue dirigirse a la puerta más cercana, pero se detuvo a pensar y se dirigió presurosamente donde estaba su hijito desamparado. En la puerta del monasterio en llamas encontró a la abadesa, que en aquellos sus últimos momentos pedía que salvasen al niño. Josefa, con valor, se abalanzó por medio de la humareda que la ahogaba, y aunque por todas partes se desmoronaban las paredes, como si todos los ángeles del cielo la guardasen, pudo salir indemne con el niño en brazos. Quiso prestar auxilio a la abadesa desesperada, cuando he aquí que tanto ella como las demás monjas quedaron sepultadas bajo la fachada que se derrumbaba. Josefa se estremeció a la vista de este horrible hecho. Tan rápidamente como pudo, cerró los ojos de la abadesa y se alejó aterrorizada con su adorado niño, que el cielo le devolvía, para salvarlo de la catástrofe. Apenas había dado unos pasos cuando tropezó con el cuerpo del arzobispo, que al derrumbarse la catedral había quedado al descubierto. El palacio del virrey se había hundido. La audiencia donde se la había juzgado era devorada por las llamas, y en el lugar donde había estado su casa paterna había un lago del que emergían tejados encendidos. Josefa trató de darse fuerzas y conservó toda su entereza, tratando de sofocar la pena de su pecho. Con gran valor, con su preciado botín en los brazos, corrió de calle en calle y ya cerca de la puerta de la ciudad vio los escombros de la cárcel donde debía estar Jerónimo. A la vista de esto vaciló y estuvo a punto de caer desvanecida, a no ser porque justamente en ese momento poco faltó para que la aplastase un edificio que se derrumbaba, de modo tal que el desfallecimiento fue superado merced al terror. Besó al niño, se secó las lágrimas y sin prestar atención a la catástrofe que la rodeaba, llegó a la puerta. Cuando estuvo a salvo en el campo, pensó que no todos los que hubieran estado en el edificio tenían que haber perdido la vida. En el primer recodo que encontró, se detuvo y aguardó por si aparecía aquel a quien amaba más que a nadie en el mundo, después de su pequeño Felipe. Después, vertiendo muchas lágrimas, se internó en el valle sombreado de pinos para orar por el alma de quien creía perdido. Y he aquí que da en el valle con el amado, como si este valle fuera el paraíso. Muy conmovida, refirió todo esto a Jerónimo, y cuando terminó, le acercó el niño para que lo besase. Jerónimo lo tomó en sus brazos y le hizo 1000 caricias, y como el niño llorase extrañando su rostro, volvió a acariciarlo hasta hacerlo callar. Mientras tanto, caía la noche hermosísima y plateada, embalsamada por suaves aromas, tan refulgente y tan callada que pudiera soñarla un poeta. Por todas partes, a lo largo del valle, reposaban los hombres a la luz de la luna y disponían muelles, lechos de hierba y follaje para descansar tras tantos días penosos. Pero como muchos desdichados se lamentasen, unos por haber perdido la casa, otros la mujer y el hijo,
y otros por haber perdido completamente todo, Jerónimo y Josefa se deslizaron hacia un denso matorral para no molestar a nadie con el secreto júbilo de sus almas. Encontraron un granado soberbio que extendía sus ramas cargadas de frutos y en cuya copa el ruiseñor hacía resonar su alegre melodía. Jerónimo y Josefa, en cuyo regazo reposaba el niño, se sentaron cerca del tronco y cubriéndose con la capa descansaron. La sombra del árbol, alternando con las luces, se alargaba sobre ellos y la luna se desvaneció al amanecer, antes de que se durmiesen, pues tenían mucho que decirse, del convento, de la prisión y de todo lo que los dos habían padecido. Y muchos se emocionaron al considerar cuánta desgracia había tenido que caer sobre el mundo para que ellos pudiesen ser dichosos. Resolvieron que no bien acabasen los temblores de tierra, irían a la Concepción, donde Josefa tenía a una fiel amiga, para luego, con un pequeño préstamo que esperaban obtener, viajar en barco a España, donde vivían los familiares maternos de Jerónimo. Allí podrían llevar una vida feliz. Con esto, entre beso y beso, se durmieron. Despertaron cuando el sol ya estaba muy alto en el cielo y advirtieron que cerca de ellos había muchas familias ocupadas en preparar algo de comer. Jerónimo estaba pensando que también él debería buscar provisiones para los suyos, cuando un hombre bien vestido, con un niño en los brazos, se acercó a Josefa y le preguntó con humildad si podría darle pecho, aunque solo fuese un poco, a aquel pobre niño cuya madre enferma yacía entre los árboles. Josefa quedó desconcertada ante ese rostro que le era conocido. Él, que interpretó mal su desconcierto, agregó: «Solo un poco, doña Josefa, pues este niño, desde la hora en que nos hizo a todos desdichados, no ha probado nada». Ella repuso: «Callo por otras razones, don Fernando. En estos tiempos horribles que nos ha tocado vivir, nadie se puede negar a compartir lo que tiene». Tomó al niño en sus brazos, en tanto que daba a su propio hijo al padre, y se lo llevó al pecho. Don Fernando quedó muy agradecido por el favor y le preguntó si no quería unirse al grupo, donde preparaban al fuego algo de comer. Josefa respondió que aceptaba con gusto su ofrecimiento, y como Jerónimo no hiciese ninguna objeción, le siguió hasta donde estaba su familia, por la cual fue recibido cariñosamente. Allí estaban las dos cuñadas de don Fernando, a las que reconoció como nobles damas. También doña Elvira, esposa de Fernando, que yacía en tierra con los pies lastimados, con mucha amabilidad atrajo hacia sí a Josefa, que aún llevaba a su pobre niño al pecho. Asimismo, don Pedro, su suegro, herido en un hombro, le dio una cordial inclinación de cabeza. Por la mente de Jerónimo y de Josefa cruzaron muchos y raros pensamientos. Al verse tratados con tanta bondad y confianza, no supieron qué pensar del pasado, del cadalso, de la prisión y de las campanas. ¿Todo había sido un sueño acaso? Parecía como si los ánimos se hubieran reconciliado después de la horrorosa conmoción. No deseaban recordar nada, únicamente doña Isabel, que había sido invitada por una amiga del día anterior para ver el espectáculo y que había rechazado la invitación, a veces volvía su mirada soñadora a Josefa. Con todo, la idea de haber escapado de un infortunio cruel le volvía el ánimo que parecía desalojado de su ser. Se contaba que en la ciudad, que estaba llena de mujeres, al primer temblor de tierra, todas sucumbieron a la vista de los hombres. Cómo los monjes con el crucifijo en la mano corrían dando gritos de que había llegado el fin del mundo, y cómo un centinela, a quien por orden del virrey le dijeron que evacuase una iglesia, exclamó que ya no había virrey, y cómo éste, en aquellos momentos terribles, quiso levantar patíbulos para reprimir el pillaje,
y cómo un infeliz que había escapado de una casa ardiendo fue atrapado por su dueño y ahorcado. Doña Elvira, cuyas heridas Josefa cuidaba, aprovechó un momento en que los relatos tan vivazmente hechos se habían entrecruzado, aprovechó para preguntarle qué le había ocurrido aquel día terrible, a lo que Josefa respondió con ánimo apesadumbrado, contándole lo principal, y sintió gran satisfacción al notar llanto en los ojos de la dama. Doña Elvira le tomó la mano, la oprimió y con un gesto le indicó que callara. Josefa sintió que la embargaba la felicidad. No podía desechar el sentimiento de que aquel día, por muchas desgracias que hubiera causado, era para ella un gran beneficio, mejor que ningún otro de los que el cielo le hubiese otorgado. Y aunque todos los bienes terrenales se destruían en aquellos odiosos instantes y la naturaleza entera amenazaba desplomarse, en verdad le parecía que el espíritu humano, tal una bella flor, volviera a renacer. En los campos, hasta donde llegaba la mirada, veíanse hombres de toda condición, príncipes y mendigos, damas y campesinas, funcionarios y jornaleros, monjes y monjas, ayudándose unos a otros y compadeciéndose, comportándose entre sí con alegría, quien había salido con vida como si la desgracia general los hubiera agrupado en una gran familia, en lugar de las incandescentes conversaciones que son corrientes en los comensales cuando se reúnen en torno a una mesa. Referíanse casos de acciones heroicas. Hombres que apenas eran tomados en cuenta por la sociedad habían realizado hechos de romanos, ejemplos sin par de coraje, de total desdén por el peligro, de abnegación y de entrega maravillosa, de inmediato sacrificio de la vida como si poco o nada valiera, y poco después se volviera a encontrar. Sí, no había nadie en ese día que no pudiese dar cuenta de algo emocionante que le hubiese sucedido o algo grandioso que hubiese realizado, de modo que el dolor se confundía con el placer en el pecho de los hombres hasta el punto de que Josefa no podía asegurar si la suma de la generosidad no vencería los prejuicios que habían sido ocasionados. Jerónimo tomó a Josefa por el brazo. Después que ambos se habían hecho callados estas reflexiones, y con mucha alegría la llevó hacia el sombreado rincón del bosquecillo de granados. Allí le dijo que después de considerar el estado de los ánimos y de las circunstancias, desistía del viaje a Europa, que iría a echarse a los pies del virrey en caso de que aún estuviese con vida y que tenía esperanzas. Y aquí le dio un beso. Tenía esperanzas de poder vivir con ella en Chile. Josefa respondió que a ella ya se le había pasado por la mente la misma idea, que no dudaba que su padre, si aún vivía, la perdonaría, que en vez de ir a echarse de rodillas, ella prefería ir a la Concepción y después allí pedir clemencia por escrito, de manera que pudiesen estar cerca del puerto, y en caso de que todo se resolviese favorablemente, poder regresar con facilidad a Santiago. Después de meditar un poco, Jerónimo aprobó la prudencia de estas medidas, y después de alejar sus pasos adelantándose a los alegres instantes del futuro, regresó con ella hacia el grupo. Mientras tanto, la tarde había caído, y los exaltados ánimos de quienes habían escapado al terremoto se habían tranquilizado un poco, cuando se divulgó la noticia de que en la iglesia de los dominicos, la única librada del terremoto, iba a celebrarse una misa de acción de gracias que diría el prelado del monasterio para pedir al cielo la protección de posibles desgracias. El pueblo de todas las comarcas se abalanzó en masa hacia la ciudad. En el grupo de don Fernando, todos se preguntaron si no convendría participar de la solemnidad y unirse a la comitiva. Doña Isabel recordó con timidez la desgracia que había acaecido la víspera
en la iglesia y dijo que estos oficios de acción de gracias volverían a repetirse y que entonces, cuando todo el peligro hubiese quedado atrás, podrían entregarse con mucha más tranquilidad y alegría a estas manifestaciones. Josefa, manifestando un excepcional entusiasmo, dijo que jamás hasta entonces había sentido tan vivos deseos de prosternarse ante el Creador, que demostraba así sus insondables y poderosos designios. Doña Elvira se puso de parte de Josefa con tanta decisión que se resolvió ir a oír misa y se llamó a don Fernando para que encabezase la comitiva, a la que también se incorporó doña Isabel. Como ésta asistiese a los preparativos de la marcha, toda temblorosa y anhelante, al preguntarle qué le ocurría, respondió que no sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que algo malo les iba a acontecer. Doña Elvira la tranquilizó y le pidió que se quedara con ella y con su padre enfermo. Josefa dijo: «Doña Isabel, tomad ahora al niño, que como habéis advertido se encuentra muy a gusto conmigo». De muy buena gana respondió doña Isabel, disponiéndose a tomarlo, pero éste, al ver lo que ocurría, empezó a gritar lastimosamente y no accedió, según dijo Josefa, a que le separasen, por lo que Josefa volvió a besarlo dulcemente. Don Fernando, que estaba muy complacido con su generoso proceder, le ofreció el brazo. Jerónimo, que cargaba en brazos al pequeño Felipe, acompañaba a doña Constanza, y tras de estos iban todos los demás componentes del grupo. Apenas habían dado 50 pasos cuando doña Isabel, que entretanto había hablado por lo bajo y con cierta viveza a doña Elvira, gritó: «¡Don Fernando!», y fue presurosa hacia la comitiva con pasos vacilantes. Don Fernando se detuvo y se volvió, esperó a que llegase, sin abandonar a Josefa, y como pareciese que ella le aguardaba a cierta distancia, le preguntó qué quería. Doña Isabel se acercó, aunque al parecer de no muy buena gana, y le susurró unas palabras al oído, de modo que Josefa no pudiese oírlas. Entonces preguntó don Fernando: «¿Qué desgracia puede seguir a esto?». Doña Isabel continuó secreteando a su oído con rostro descompuesto. Don Fernando enrojeció molesto y respondió: «Está bien». Doña Elvira pareció tranquilizarse y continuó dando el brazo a su dama. Cuando llegaron a la iglesia de los dominicos, el órgano resonaba en toda su majestuosa belleza y una gigantesca muchedumbre se agitaba en el interior. La multitud llegaba hasta la puerta principal y salía hasta la explanada de la iglesia. Subidos por las paredes, tomándose de los marcos de los cuadros, había niños que con el gorro en la mano observaban todo con mirada expectante. Las lámparas brillaban, las pilastras en el atardecer proyectaban sus sombras misteriosas, y el gran rosetón de cristal de colores relucía enrojecido sobre el muro de fondo de la iglesia, como el sol poniente que lo encendía. Callado ahora el órgano, la muchedumbre permanecía silenciosa, como si se hubieran ahogado las voces en su pecho. Nunca en ninguna catedral cristiana se había visto una llama de piedra que subiese hasta el cielo, tan alta como aquel día en la catedral de los dominicos de Santiago. Y en ningún pecho alentaba una fe más viva que en los de Jerónimo y Josefa. La solemnidad comenzó con un sermón que dijo desde el púlpito el monje más antiguo de la comunidad, vestido con el atavío de fiesta. Empezó por dar gracias y alabanzas a Dios, y elevando sus trémulos brazos hacia el cielo, agradeció que todavía hubiese seres humanos rescatados de las ruinas de este descomunal derrumbamiento, con fuerzas para balbucear el nombre de Dios. Describió lo que parecía una advertencia del Todopoderoso, agregando que el juicio final no le iría en saga, y como dijese que el terremoto de la víspera
era una señal, y mientras decía esto, indicaba una brecha en la catedral. Toda la asistencia sintió un estremecimiento. Después, dejándose llevar por esa fluida elocuencia de los predicadores, destacó la corrupción de la ciudad, dirigió toda clase de horrores sobre ella, como Sodoma y Gomorra no habían conocido, y pintó la inagotable indulgencia divina que no les había reducido a polvo. Pero como si un puñal atravesase el corazón de los dos desdichados, oyeron al predicador mencionar la criminal acción que había tenido como escenario el monasterio de las Carmelitas. Refutó impía la indulgencia que había recibido del mundo y en una de sus rebuscadas imprecaciones encomendó a los príncipes del infierno las almas de los culpables, cuyos nombres pronunció cuidadosamente. Doña Constanza, sacudiendo el brazo de Jerónimo, dijo: «Don Fernando». Este respondió con energía, pero tan quedo que ambas apenas pudieron oír: «Callad, doña Elvira, no pestañéis siquiera, y simulad que os da un desmayo, con lo que podremos dejar la iglesia». Pero antes de que doña Constanza hubiese podido llevar a cabo estas prudentes medidas para su salvación, una voz interrumpió el sermón al grito de: «¡Apartaos, gente de Santiago! ¡Aquí están los impíos!». Como otra voz espantada que promovió en torno suyo un círculo de horror preguntase: «¿Dónde?». «Aquí», respondió un tercero, que dominado por una santa ira, agarró a Josefa por los cabellos, de modo tal que hubiera caído al suelo con el hijo de don Fernando, de no haber sido porque éste la sostuvo. «¡Estáis locos!», exclamó el joven, y tomó a Josefa por el brazo. «Soy Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad, a quien todos conocéis». «¿Don Fernando Ormés?», gritó plantándose ante él un zapatero remendón que había trabajado para Josefa y la conocía por lo menos tanto como a sus diminutos pies. «¿Quién es el padre de esta criatura?», preguntó con desenfado a la hija de Asterón. Don Fernando palideció al oír la pregunta. Tan pronto echó una mirada a Jerónimo como encaró a la multitud por si había alguien que le conociera. Obligada por la horrible situación, Josefa exclamó: «Este no es mi hijo, maestro Pedrillo, ¿cómo creéis?». Y mientras miraba con infinita angustia a don Fernando, dijo: «Este joven caballero es don Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad, al que todos conocéis». El zapatero preguntó: «¿Quién de vosotros, señores, conoce a este joven?». Y varios de los presentes vociferaron: «Quien conozca a Jerónimo Ruguera, que se adelante». Sucedió que en ese mismo momento, el pequeño Juan, asustado por el tumulto, se desprendió del pecho de Josefa y alargó los brazos hacia don Fernando. Una voz exclamó: «¡Es el padre!», y otra dijo: «¡Es Jerónimo Ruguera!», y una tercera voz agregó: «¡Aquí están los sacrílegos! ¡Lapidadlos, lapidadlos!». Gritaba toda la cristiandad en el templo de Jesús. Entonces Jerónimo exclamó: «¡Alto, monstruos! Si es a Jerónimo Ruguera a quien buscáis, aquí está. Libertad a ese caballero que es inocente». La turba, enardecida y desconcertada por las declaraciones de Jerónimo, se contuvo. Varias manos soltaron a Fernando, y como en el mismo momento se apresurase un marino de alto rango y saliendo de entre la multitud inquiriese: «Don Fernando Ormés, ¿qué os sucede?». Este respondió ya libre, con verdadera sangre fría propia de un héroe: «Ya lo veis, don Alonso, a estas horas estaría perdido de no haber sido por este honrado hombre que, para calmar a la muchedumbre rabiosa, ha simulado ser Jerónimo Ruguera.
hacedme la gracia de guardarles en prisión junto a esta joven dama para su mayor seguridad, y también a este mequetrefe, dijo agarrando al maestre Pedrillo, que es el que ha provocado todo el alboroto. El zapatero gritó: Don Alonso Onejera, en conciencia os pregunto, ¿acaso no es esta joven Josefa Asterón? Como don Alonso, que conocía muy bien a Josefa, demorase en responder, y varias voces enardecidas por la ira exclamasen: ¡Es ella! ¡Es ella! y ¡matadla! Josefa dio a don Fernando el pequeño Felipe, que Jerónimo tenía en sus brazos, y casi al mismo tiempo al pequeño Juan que ella llevaba, diciéndole: Don Fernando, guardad a los niños y dejadnos librados a nuestro destino. Don Fernando tomó a ambos niños y dijo que preferiría morir antes que ceder y que les acaeciese algo malo a sus amigos. Después de pedirle la espada al oficial marino, ofreció el brazo a Josefa y dijo a la otra pareja que le siguiesen. De tal manera lograron salir de la iglesia, mientras todos con respeto les hacían sitio suficiente para pasar y creyéronse a salvo. Pero apenas habían salido de entre la muchedumbre que llenaba la plaza, cuando una voz gritó, destacándose de entre el rabioso gentío: «Este es Jerónimo Ruguera, ciudadanos. Yo soy su propio padre», mientras descargaba un mazazo sobre doña Constanza, que iba a su lado y que se desplomó sin vida junto a Jerónimo. «¡Bárbaro!», exclamó un desconocido. «Esta era doña Constanza. ¿Por qué os habéis metido?», respondió el zapatero. «Buscad a la verdadera y matadla». Don Fernando, al ver el cadáver de doña Constanza, presa de incontenible frenesí, sacó la espada y blandiéndola la descargó sobre el fanático asesino que había causado la atrocidad, el cual se libró del golpe merced a un rápido giro de su cuerpo. Como viese que no podía contener a la multitud que se abalanzaba, Josefa gritó: «¡Salvaos, don Fernando, y salvad a los niños!», y exclamando: «¡Matadme, tigres sedientos de sangre!», se arrojó sin vacilar sobre ellos para dar fin a la contienda. El maestro Pedrillo la golpeó con la maza. Luego, salpicado con su sangre, gritó: «¡Enviad a ese bastardo al infierno!», y lo acometió, presa de insaciable ferocidad homicida. Don Fernando, este divino héroe, apoyaba su espada en la pared del templo, sostenía en su mano izquierda a los niños y en su derecha la espada. De un golpe abatió a uno. Un león no se defiende mejor. 7 perros cayeron muertos ante él. Incluso el cabecilla de la turba satánica estaba herido. Pero el maestro Pedrillo no cejó hasta arrancarle a uno de los niños del brazo, y después de haberle girado en alto, fue a estamparle contra una pilastra que había en un rincón de la iglesia. Con esto se apaciguó y todos se retiraron. Don Fernando, a la vista de su pequeño Juan con los sesos derramados fuera del cráneo, levantó los ojos al cielo, embargado por un indecible dolor. El oficial marino acudió de nuevo a su lado, intentó consolarle y le aseguró que le dolía haber permanecido inactivo durante los desgraciados sucesos, que había sido incapaz debido a las circunstancias. Don Fernando le dijo que no había nada que reprocharle y le rogó que le ayudase a sacar los cadáveres. Los llevaron en la oscuridad de la noche a la casa de don Alonso, donde don Fernando lo siguió llorando sin consuelo sobre el cuerpo del pequeño Felipe. Pasó la noche con don Alonso y dudó si decirle a su esposa, mediante falsos rodeos, toda la verdad del infortunio, en parte porque estaba enferma y en parte porque no sabía cómo juzgaría su conducta en estos sucesos.
esta excelente dama lloró en silencio su dolor de madre y una mañana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su marido. Don Fernando y doña Elvira adoptaron al pequeño, y cuando don Fernando comparaba a Felipe con Juan y cómo los había logrado, le parecía que hasta debía alegrarse.